Tu punto es, el Congreso no quiere vacar a Dina porque quiere mantener sus intereses y se está haciendo de la vista gorda ante los indicios de corrupción Eso es de la, parte. del presidente. Ese es tu punto. Esa Pero, es la realidad. claro, ese es tu punto. Pero ¿no crees que es contradictorio con el acto que te hizo famoso? Es decir, los mismos argumentos podría usarlos yo con el caso de Vizcarra. Vizcarra tenía indicios de corrupción, de hecho se sigue investigando, pero el punto es que tenía indicios de corrupción. ¿Está bien? Y y se postuló la vacancia y se vacó. Y tú golpeaste a uno de los congresistas que estaba a favor de la vacancia con los mismos argumentos que tú me estás dando. Entonces, ¿no te estás contradiciendo? No. ¿Por qué con un presidente que con actos de corrupción, si quieres vacancia y con otro no? ¿No es el mismo argumento que estás usando ahorita con el Te digo, Congreso? Manuel Merino de Lama como presidente de la República. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. Esto es un golpe de Estado y hay que sacar a los golpistas del poder. Los CZ, ciertamente hace 3 años ocurrieron hechos que lo hicieron bastante popular en redes sociales y en el mundo político como tal. Entonces, en ese sentido, tratamos de invitarlo como una voz joven que creo yo, y con base en la entrevista vamos a ir viendo, ya quiere incursionar en el mundo político, pero digamos ya de manera un poco más directa y no tanto en el activismo. Bueno, esto es Piso 8, es un programa que sale por toda la red de alianzas de TV Nacional. Y nada, quiero preguntarte, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy día? ¿Todo bien? ¿Llegaste bien al tumultuoso centro de Lima? sí, la verdad que sí, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme. Sí, efectivamente, en los últimos meses han sido bastante, como te comentaba antes de empezar, un poco agitados, pero sí, efectivamente, las cosas están saliendo bien y creo que estamos en el camino correcto. Perfecto. Carlos, antes de tal vez entrar a las preguntas un tanto más políticas como tal, yo he estado viendo un poco de tus entrevistas y tal, cómo te has movido, y creo que muy poca gente te ha preguntado quién eres tú, quién es Carlos y cómo tal vez te podrías describir. ¿Cómo te describirías, Carlos? Tal vez en 3 Sí. frases o Por algo supuesto. breve. Bueno, yo no vengo de una familia de dinero, vengo de una familia común, ¿no? Familiares que trabajan en la venta de comidas, en lo que es textiles, no, nada de poder ni nada por el estilo. Soy publicista, trabajo desde que tengo 17 años. He trabajado en diferentes proyectos, tanto audiovisuales en Lima como en provincia, con asociaciones también extranjeras. Me considero una persona que quizás no, por algunos temas del destino, me gusta mucho lo que es mantener mi instancia de los problemas, pero a veces los problemas pueden seguir a uno. ¿Sí? Esa clase de cosas pasan a veces. Entiendo. Entonces, un poquito de tu personalidad, ¿cómo dirías que eres? ¿Qué te gusta? Entiendo que te gusta la política, si no, no Sí, estaría la entrevista. bueno, que podría, en general, me considero una persona que puede ser bastante, me gusta realmente mucho, a veces estar tranquilo, preferiría 1000 veces estar en casa, ver una película que en fiestas o tomar alcohol. Por ejemplo, yo no tomo alcohol, nunca he probado drogas, no soy de andar en fiestas ni nada por el estilo. Me quedo en casa muchas veces, ese es mi más grande deseo a veces, terminar el trabajo, llegar a casa y descansar, estar tranquilo. Para alguien tranquilo, hogareño, ¿cómo fue este proceso de hace 3 años, prácticamente ser una persona que, digamos, que nadie conocía en general, a salir en todos los medios, en todos los diarios? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te pegó? Bastante chocante, sería la palabra. Por supuesto, ¿no? Pasar de un día a ni siquiera ser conocido, ni siquiera en el lugar, en la calle donde vivo, por ejemplo, hace un par de meses estuve en Iquitos y me saludaron un montón de personas, y cada vez que también que tengo oportunidades por trabajo ir a regiones a trabajar, me reconoce alguna persona, me saluda, me conversa, ¿no? Me dice, hoy te vi, ¿no? Caminando por la plaza y cosas así. Así que sí, es chocante, pero lo tomo con bastante calma, porque al final, si tú mismo te das cuenta, cuando pasó todo este tema del revuelo y todo el tema que pasó, yo igual decidí mantener la calma, decidí mantenerme alejado de cualquier cosa en ese momento y tratar de seguir haciendo mi vida lo más tranquilo posible.
y tomarme el tiempo. Creo que es lo correcto, ¿no? Si yo hubiera empezado a actuar de forma, digamos, a participar con algún partido político o haber aceptado alguna de las invitaciones que me hicieron para participar en las elecciones anteriores, creo que se hubiera visto como algo oportunista. Y yo creo que eso no es lo correcto, ¿no? Yo creo que lo correcto fue ser tranquilo, ordenar algunas cosas, prepararme yo mismo y estar listo para en un futuro ir viendo poco a poco cómo van las cosas, ¿no? Creo que ese es el camino correcto. Ok, Carlos. De hecho, tal vez para el público que ciertamente no sigue desde el extranjero, tal vez no lo conozcan y esta pregunta hace 3 años les suene, digamos, como una incógnita. Hace 3 años, culminando ya el mandato del expresidente Martín Vizcarra, producto de una vacancia, hubieron un tumulto de movimientos en contra de dicha vacancia, ¿no? Lo curioso es que esta vacancia fue dada por un congreso que había sido previamente disuelto por el presidente vacado. Esto es algo curioso. Y en ese sentido, el hecho se suscitó, había un congresista, parte de los que estaban a favor de la vacancia, y tuviste un accionar, digamos, un tanto cuestionable como tal, Sí. en el cual, en palabras simples, le diste un golpe que justamente estaba en televisión nacional, porque el congresista estaba siendo entrevistado. Sí. Entonces, Carlos, sé que te han preguntado si estás arrepentido de esto y tal, ¿no? Pero mi pregunta va con el conocimiento que tienes ahorita, después de todo el proceso que ha pasado. Entiendo que la habrás pasado mal, habrás sacado algún beneficio también, pero en general, con toda la experiencia vivida desde aquel golpe al excongresista Burga, tú dirías, con todo lo que has aprendido, ¿lo volverías a hacer o no lo volverías a hacer? Sí, me han hecho esa pregunta varias veces. Si yo tuviera una máquina del tiempo y viajara ese día, lo que haría sería evitar que haya esa crisis, porque al final hay que recordar, y es bueno que haya recordar todo lo que pasó. Esta crisis que fue impulsada por estos congresistas generó muerte y sangre en las calles. Así que lo que hice o no hice, lo que yo pasé o no pasé, es nada en comparación de lo que ha pasado, tanto jóvenes que fueron golpeados en las protestas legítimas que hubo contra el gobierno de Merino. Yo creo de que si pudiera tener una máquina en el tiempo, haría y evitaría toda esa situación, porque la verdad que ¿Y el golpe como ha pasado. tal? Sobre lo del golpe yo he dicho, tanto de forma personal, tanto como de forma pública, que he dado las disculpas del caso. Es la primera y única vez en mi vida que he hecho algo como eso. Investigaron absolutamente todo en mi vida y descubrieron que no tengo ni siquiera una multa de nada. Entiendo que no lo volverías a hacer si tendrías la... Yo creo de que no, creo que no. Yo evitaría toda esa clase de situaciones. Yo tanto no hubiera actuado de esa manera. Ni tampoco hubiera, y si estuviera en ese momento, hubiera ido un poco antes y hubiera evitado que existiera toda esta crisis, ¿no? Porque hay que recordar que luego de lo que pasó, mucha gente sufrió y mucha gente terminó herida y hasta muerta por la crisis política generada por esa clase de personas, ¿no? De hecho, la crisis política, sí, hasta el día de hoy, en un periodo de 5 años tuvimos 4 presidentes. Entonces, ciertamente creo que coincidimos que hay una crisis política. Claro. Entonces, si de ti dependiera, Carlos, Dina Boluarte, justamente ayer y hoy día salió una información de que su desaprobación es la máxima en la historia del Perú, que es del 90%. Es un nuevo récord, ¿no? Curiosamente, Perú rompiendo récords de esa manera. Si dependiera de ti, vacancia, adelanto de elecciones o que se quede hasta 2026, ¿cuál de las 3 eliges? Yo le he dicho desde el día 1 que tomó el mandato de la presidencia, la presidenta Dina Boluarte, y lo he dicho durante todo ese tiempo, lo que debe haberse hecho fue una transición para unas nuevas elecciones. Para el día de hoy, si es que se hubiera hecho eso en el momento que ella tomó el mando, ahorita tendríamos un nuevo presidente, hoy día, porque se estaban planteando las elecciones para... ¿Y ahorita cuál de las 3 2024. opciones elegirías? Lo que yo he dicho es lo que he dicho desde el principio. La señora Boluarte debe haber renunciado o haber hecho un periodo de transición para unas nuevas elecciones. Okay. Ahorita tendríamos nuevo presidente, nuevo Congreso y estaríamos al menos con un refresco de lo que es el rechazo absoluto que existe de la población hacia la política. Yo ahora que entro a la política siento eso, porque yo termino participando en política como alguien que no tiene ninguna investigación de ningún acto de corrupción, ni de Odebrecht, ni involucramiento de dinero ilícito, de nada, pero aún así siento de que las personas, y con justa razón, tienen un rechazo por la cantidad de años, y hasta décadas diría yo, que han sido tanto robadas como engañadas por todos los políticos que se le han acercado durante toda su vida. Así que entonces, yo considero... en conclusión de eso, dentro de las 3 opciones,
vacancia, adelanto elecciones o que se mantenga hasta los 26. Yo si tuviera el poder, buscaría lo que es la vacancia. Pero hay que entender algo, que el Congreso no la va a vacar, porque no le conviene en este momento. Y cuando le convenga para las nuevas elecciones, ahí sí va a poder Elegirías la vacancia, pero ¿no crees que esta visión es un tanto contradictoria a la que mencionamos hace un momento de la crisis política, de esto de tener 4 presidentes en menos de un lapso electoral que son 5 años? ¿No crees que una vacancia implicaría también que entre otra persona, lo que implicaría también al mismo tiempo rechazo ante esta otra persona y es un cambio de presidentes a cada rato, como si fueran ministros, ¿no? Que van cambiando, rotando prácticamente una vez al mes. Entonces, no necesariamente. ¿no crea más inestabilidad política vacar a Dina Boluarte? No necesariamente. ¿Por qué? Porque quienes actualmente está generando y que durante todo este gobierno, porque hay que recordar que Dina Boluarte no es que había unas nuevas elecciones, Dina Boluarte ha estado junto a Pedro Castillo en la misma plancha de Pedro Castillo, totalmente, siendo ministra de Pedro Castillo, incitando el odio y gritando en las calles y las plazas, incitando el odio de la gente junto a Pedro Castillo. Así que quien crea la crisis política no es una persona como yo que diga, esa señora no lo está haciendo bien, debería salir. La que crea la crisis política es ella. Si es que hay unas nuevas elecciones que, como considero, debería hacerse de forma pacífica y transitoria, de forma ordenada y con elecciones limpias y transparentes, podríamos refrescar el sistema en lo cual es político, para que las personas sientan de que ya, ok, al menos ya no tengo estos congresistas que son muchos sueldos, ya al menos no tengo esta presidenta que tiene atrás una carga de muerte. Eso sería importante, ¿no? Me llama la atención para que las personas sientan, pero vuelvo a lo mismo. Y te pongo un ejemplo. Desde la época de Kuczynski, que se empezó a hablar de vacancia, desde ahí la gente empieza a hablar en redes sociales, en todos lados, vacancia. Sí. Pero antes de Kuczynski, curiosamente, esa figura estaba un tanto olvidada. Sí, se abrió la puerta cuando se habló de vacancia con Kuczynski a todo lo que tenemos hoy en día. Y hay lo mismo hay. ¿Quién abrió la puerta? El Congreso, como siempre. Pero lo que quiero llegar es que la gente perciba, que la gente sienta. ¿No crees tú que impregnar nuestra clase política, impregnar al Perú de vacancias, adelanto de elecciones, va a generar un país en el cual, digamos, ok, el presidente hizo tal acto, no me gusta, porque nunca te va a gustar los actos de un presidente. De hecho, cabe notar, Dina Boluarte es todo lo peor que creo yo puede tener el Perú, pero vacarla, sí, entre Castillo y ella, los dos son prácticamente lo mismo, creo yo. Pero lo que quiero llegar es, si creamos una cultura y abrimos la puerta aún más a unas vacancias de otras elecciones, ¿no crees que el caso del periodo anterior de tener 4 presidentes en un año se repetiría con base a los siguientes años y se crearía un Perú en el cual, digamos, no me gusta tal acto, hay que vacarlo, no me gusta tal acto, hay que adelantar las elecciones, lo que generaría más inestabilidad política aún? Porque estaríamos cambiando de presidentes y ninguno cumpliría el plan de gobierno con el que entró, ¿no? Sino que serían gobiernos transitorios. Sí. ¿No lo crees? 2 cosas. Uno, como repito hace un momento, quien está creando la crisis no es ni la población ni son las personas de a pie. Es la misma presidenta. Y segundo, plan de gobierno no hay. En este gobierno no hay un plan de gobierno. Hay un desgobierno, al punto de que la propia presidenta no decide sobre sus ministros, no decide sobre qué ministros escoge. Un gobierno que no puede ser capaz de decidir quién va a estar en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Interior, no es un gobierno, es un desgobierno. Porque para que un gobierno sea como tal gobierno, necesita salud para que un niño tenga la salud y no tener anemia, para que pueda estudiar bien, para poder educarse. El educarse generará que este niño pueda desarrollarse y poder encontrar trabajo. Y con esto, el niño no pueda ser propenso a que pueda cometer algún acto delictivo o pueda caer en las garras de lo que es la delincuencia. Entonces, si un gobierno no tiene eso, entonces no es un gobierno, es un desgobierno. Yo considero que todos los gobiernos deberían tener, puede haber alianzas, efectivamente, con algún partido que esté a favor en el Congreso, pero yo creo que en estos 3 ministerios no debería haberlos. Actualmente, y durante el gobierno de Dina Boluarte y el gobierno de Castillo, ha pasado esto. Entregan ministerios de salud, educación, interior, lo cual es un... Siempre ha pasado, no es con este gobierno. Sí, pero se ha agravado muchísimo más con este gobierno. Porque anteriormente, claro, al menos escogías dentro de las personas al mejor. Pero actualmente se ha demostrado que en el gobierno de Castillo no se han elegido los mejores ministros y en el gobierno de Dina Boluarte tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque Dina Boluarte es, como se ha dicho... Y de Ollanta, ¿no? Y lo que pasa es que el gobierno de Dina Boluarte, como le ha dicho a su propio ministro de Economía, es un gobierno débil, que depende del Congreso. Tiene el rechazo absoluto de la población. La población ya ni siquiera siente interés en lo que está
en lo que está sucediendo, porque Mira, yo siento un difiero. rechazo muy grande en lo que está haciendo los últimos años, tanto Dina Boluarte como el Congreso. Así que, ¿cómo podemos solucionar? Y con eso respondo tu pregunta sobre no crearía inestabilidad. Hay que entender esto. El Perú, en nuestro país, requiere una salida. No estamos hablando de que, ya bueno, los Rolex, ya bueno, este temita, ya... No, estamos hablando que han asesinado a 49 personas, sabiendo de que esas personas estaban corriendo riesgo, sabiendo de que esas personas podrían terminar perjudicadas por las acciones que la misma Dina Boluarte incitó durante la campaña y durante el gobierno de Pedro Castillo. Así que fue ella el que generó la crisis, fue ella el que generó ese rechazo general dentro de la población cuando se iba junto a Pedro Castillo a andar incitando a la gente a la protesta en el sur. Entiendo tu punto, pero ¿sabes en qué difiero cuando mencionas? Parcialmente difiero que los políticos hegemónicos que llegan al poder y hacen las cosas malas generan la inestabilidad. Yo creo que ese es un análisis bastante coyuntural y que no está cargado, digamos, de una cosmovisión hegemónica del mundo. No, también ¿Sabes por qué? Hay un núcleo también sobre lo que es los partidos políticos y las elecciones, también es importante. Voy más allá de eso. Partidos políticos, congresistas o presidentes que vayan. El problema del Perú actualmente es la fundación de la República. Yo creo que si no entendemos eso, no podemos entender ni siquiera los problemas de por qué hay tanta inestabilidad en el Perú. Ciertamente en Latinoamérica hay una inestabilidad política, pero en Perú hegemónicamente es algo que está pasando ya, digamos, de manera desproporcionada. 4 presidentes en el lapso de 5 años es algo que pocas veces se ve. ¿Por qué pasa esto? Cuando se nos independiza de alguna manera, no todos los que en ese momento vivían en el Perú estaban a favor. De hecho, la mayoría estaba en contra de la independencia. Pero se nos independizó. Y los primeros 200 años de independencia vivíamos con un gobierno que llegaba al poder a base de la fuerza, luego hacía elecciones para legitimarse. Y bueno, luego otro gobierno lo defalcaba también haciendo uso de la fuerza. En ese sentido, el problema de la República es la fundación. Es decir, ¿sabes por qué? ¿A qué quiero llegar esto? Hemos vivido más de 5.000 años con curacas, reyes, cuando éramos colonia de España. Entonces, el peruano estaba acostumbrado a eso, a tener un mesías que lo guiara, por así decirlo, una figura como tal que le dijera qué hacer. Pero cuando llega la República y la democracia, esto no funciona de manera estable. Por eso hay un libro que se llama La República Inconclusa del profesor Chanamé Orbe que te habla un poquito de esto. Y a lo que quiero llegar es que si planteamos más, digamos, politización en decir, ok, ahorita te voy a vacar para traer a otro presidente que digamos que sea más fresco, más nuevo, lo que vamos a hacer realmente es a seguir con la misma línea desde la fundación de nuestra república y no vamos a construir una república estable que respete marcos constitucionales, que respete establecimientos e instituciones. Dos cosas. Yo creo que, con esto termino, para darte la palabra, es que creo que un adelanto de elecciones y una vacancia es primero no entender el problema del Perú en general y otro es una solución a muy corto plazo. Porque nada nos asegura que el próximo presidente, después de la vacancia, de ya sea Dina o el presidente que sea correcto. Dos cosas ahí. Uno, las democracias no son perfectas, pero es lo mejor que tenemos. Totalmente. ¿Es eso o caer en garras de algún dictador? Totalmente. Y creo que ya se ha demostrado, y la historia nos ha demostrado, a nosotros los mismos peruanos, ni siquiera tenemos que ver otro lado, nosotros los mismos peruanos nos ha demostrado la historia de que las dictaduras no son la solución. Los gobiernos autoritarios no son la solución. Totalmente. Por eso las democracias no son perfectas. Puede fallar, puede salir un candidato que te dice una cosa, pero luego cuando sale en el Congreso se sube el sueldo. O sea, no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Así que, sí. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto que hay que respetarse el marco constitucional, hay que respetarse las leyes y hay que respetarse lo que es la separación de poderes. Pero ¿qué pasa cuando quien tiene el poder incumple la Constitución? ¿Qué pasa que quien está en el poder... ¿Quién ha incumplido la Constitución? Para terminar, ¿quién pasa si es que la persona que está en el poder atenta contra la población, atenta contra las leyes, atenta contra la Constitución? Obviamente no es que nosotros nos quedamos callados de brazos cruzados y no hacemos nada. Tenemos que exigir algo, tenemos que pedir algo o hasta ni siquiera hacerlo. Tenemos que al menos tener la opinión, la oportunidad de poder expresar lo que nosotros pensamos. Totalmente, si vas en contra de la Constitución. Y eso, en ese sentido, sí. Yo considero de que sí. O sea, si hay personas, me considero yo también una, en la cual considera de que esto necesita una salida,
de que esto necesita un cambio y que necesita haber una transición para que haya un nuevo gobierno dentro de los próximos años, dependiendo de cómo vayan las cosas, porque igual esto que te estoy comentando, que tú me puedes decir que no es correcta la vacancia, al final, uno, no depende de mí, y segundo, quienes ahorita están sosteniendo el gobierno van a ser los que van a impulsar una vacancia para cuando necesiten ganarse el apoyo de la gente para las siguientes elecciones. Así que hay que entender esto. O sea, yo me encantaría vivir me encantaría haber nacido en un país donde se respeta absolutamente todo, en el cual hay salud, hay educación, hay seguridad. Me encantaría, pero no existe eso en el Perú. No tenemos eso como tal. Tenemos serias deficiencias en esos sentidos. Entonces, ¿qué vemos o qué solución podemos tener a esto? Esperar que la persona que esté a cargo al menos no esté cargando con los enormes cuestionamientos que está teniendo, que al menos los congresistas que en teoría nos representan no estén mochando el sueldo al otro. Al menos que las personas que son alcaldes estén preparadas para cómo gestionar una alcaldía. Todos estos sentidos, una persona, al menos yo considero, de que necesita hacerse de la forma correcta. Si yo veo que la persona que está en el poder roba, miente, engaña a la gente, no hace lo correcto, entonces, mira, la señora Dina Boluarte tiene muy serios cuestionamientos sobre los casos roles, tiene muy serios cuestionamientos sobre lo que es... Entonces, ¿tú crees que basta con cuestionamientos para vacar? No, para terminar. Tiene muy serios cuestionamientos en lo que es financiamiento de campaña. Hay que recordar que ella no viene de la nada, ella viene de lo que es también el partido... De venir con Perú Libre. Así que, con Cerrón, entendiendo esto, por supuesto que sí. Ese señor está prófugo ahorita. O sea, ella viene de todo esto. No es que ella viene de la nada. Ella simplemente está en el poder porque el Congreso quiere que ella esté en el poder. Porque el Congreso le conviene que ella esté en el poder. Y cuando ya no le convenga y necesite... ¿Por qué le conviene? Le conviene para seguir manteniendo el status quo. Le conviene para seguir... status quo? Para seguir estando en el Congreso. Para poder seguir impulsando bueno, leyes. Tienen que quedarse en el Congreso porque ganaron unas elecciones y tienen que quedarse hasta el 26, ¿no? Sí, pero eso es lo que voy. El por qué. ¿Por qué? Bueno, porque ganaron unas elecciones. No, escúchame. ¿Por qué cambia la actitud que tenían contra la corrupción, lo cual es correcto, que había durante el gobierno de Castillo, y ya no actúan de la misma manera con la corrupción que está existiendo en el momento del gobierno de Dina Boluarte? ¿Por qué cambia esto? Porque con uno le conviene y con otro no. Porque con uno no pasa nada, se va y termina preso. Con el gobierno de Dina Boluarte cae el Congreso. Y eso no les conviene. ¿Por qué? Porque necesitan tener el poder, necesitan tener los votos para poder hacer todo lo que no habían podido hacer antes, durante los últimos años, porque siempre había una oposición del gobierno. Actualmente pero lo mismo no hay con eso. Vizcarra, ¿no? Porque con claro, Vizcarra, por supuesto, claro, entonces, había oposición, pero ahora ya no la hay. Y por ¿no eso crees pueden que hacer lo que deseen y generar las leyes inconstitucionales que deseen, generar todas las leyes populistas que deseen, porque saben que no le van a decir nada. ¿Por qué? Porque el gobierno no está a la altura de la situación y no va a poder tener la fortaleza para poder decir, no, señores del Congreso, esta ley es inconstitucional, esta ley atenta con el orden fiscal, esta ley atenta con el Estado, esta ley hace esto. Tu punto es, el Congreso no quiere vacar a Dina porque quiere mantener sus intereses y se está haciendo de la vista gorda ante los indicios de corrupción del presidente. Ese es tu punto. Esa es la realidad. Claro, ese es tu punto. Pero ¿no crees que es contradictorio con el acto que te hizo famoso? Es decir, los mismos argumentos podría usarlos yo con el caso de Vizcarra. Vizcarra tenía indicios de corrupción, de hecho se sigue investigando, no sé, pero el punto es que tenía indicios de corrupción. Y y se postuló la vacancia y se vacó. Y tú golpeaste a uno de los congresistas que estaba a favor de la vacancia con los mismos argumentos que tú me estás dando. Entonces, ¿no te estás contradiciendo? No. ¿Por qué con un presidente con actos de corrupción, si quieres vacancia y con otro no? ¿No es el mismo argumento que estás usando ahorita con el Congreso? Digo porque es diferente. ¿Por qué es diferente? Uno, porque hay que entender esto. Durante el gobierno de Vizcarra, yo también, bueno, no tenía, nadie me conocía, pero yo también incluso he dicho, no en entrevistas, porque no en entrevistas en este momento, pero sí lo decía, todo acto de corrupción, venga de donde venga, no debe ser aceptado. Ningún acto de corrupción, sea Vizcarra, sea Kuczynski, sea Keiko, sea Dina, sea Castillo, sea quien sea, ningún acto de corrupción debe ser aceptado. Yo al inicio de la entrevista lo dije, yo considero de que si tuviera el poder de ir al pasado, lo cual no tengo, pero si tuviera ese poder, iría y cambiaría toda esa situación. ¿Hubieras estado a favor de la vacancia de Vizcarra entonces?
Yo considero de que... Porque tenía actos de corrupción, indicios. Yo considero de que los actos de Vizcarra, hay que ver la situación en la que estaba en ese momento nuestro país, en lo que era ¿cuál era la salida en ese momento? Si caía Vizcarra, Merino iba a tener todo el poder. O sea, detrás de Merino iba a estar, digamos, todo ese congreso que lo apoyó. Y yo considero, y lo dije también en entrevistas, yo considero de que no hubiéramos tenido porque también lo dijeron durante ese momento. O sea, no querían o hubieran tenido excusas para poder plantear elecciones libres y transparentes que hubo en el 2021. o sea, entonces, ¿tú crees que es el riesgo muy grande que había en ese sentido? Porque hay que recordar, incluso se había dicho en ese momento, y sería bueno recordar lo que estaba pasando en ese momento, se estaba diciendo de que querían postergar elecciones para nuevo presidente del 2021. Esos mismos congresistas que estaban en ese congreso estaban diciendo esa clase de cosas. Entonces, ¿qué nos aseguraba? Ya, ok, salía Vizcarra, ya dejemos a Merino que haga lo que quiera. Pero ¿qué nos aseguraba a nosotros como ciudadanos de que íbamos a después tener elecciones limpias y transparentes? ¿Qué nos aseguraba que después este Congreso iba a hacer lo que exactamente los mismos partidos de ese Congreso hicieron, que pudieron implantar un fraude? ¿Qué pasaba si es que no hubiera habido un gobierno que sea, digamos, como no tanto de oposición, pero sí más democrático o sí más sin todos los cuestionamientos de corrupción que había durante el gobierno, tanto de Vizcarra así, como el de Sagasti, para explicar solamente eso? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran dicho, ¿sabes qué? No, sí, pues podemos postergar las elecciones. Yo considero de que ese es un error gravísimo, ese es un riesgo muy grande que teníamos, y yo creo que eso no hubiera permitido que las cosas salgan. Bueno, considero que también se eligió mal, pero eso ya es un punto más amplio de lo que es la problemática que existe. Sí, entiendo tu punto y vuelvo a lo mismo. Creo que las figuras son dos presidentes con indicios de corrupción, pero en este momento, en el caso de Vizcarra, toda tu argumentación parte del contexto. No estuve a favor de la vacancia de Vizcarra por el contexto y lo que se podía suscitar a partir de su vacancia. Por supuesto. Y diste una argumentación a partir del contexto. Entonces, yo, por prevenir este hipotético contexto, prefiero no estar a favor de la vacancia. De hecho, estuviste muy en contra de la vacancia. Yo considero que sí. Ese mismo argumento no se podría aplicar con Dina Boluarte. ¿Por qué? Persona con indicios de corrupción, pero que si se vaca pueden pasar tales contextos. Y tus mismos argumentos se aplicarían de ¿qué nos garantiza que venga un gobierno democrático con elecciones democráticas? Es la diferencia. Bueno, ¿te das cuenta que, ¿te las posturas son las mismas? No, explico cuál es la diferencia. La diferencia es de que yo estoy desde el día 1 diciendo de que debería haber una transición democrática, no un acto traumático como es la vacancia. Bueno, podría ser igual incluso adelanto de elecciones. Por supuesto. Claro, entonces, mira, los adelantados sacar un presidente. El adelanto de elecciones hubiera sido muchísimo más diferente que sacar de golpe a un presidente. Claro, pero la figura es presidente con indicios de corrupción. Porque en ese momento, en el momento de Vizcarra, hay que recordar dos cosas. Uno, estábamos en medio de una pandemia. Y dos, en las siguientes elecciones no se estaba seguro si es que iba a haber siquiera elecciones. Porque ahora estamos en un momento de recesión. Bueno, estamos en un momento de recesión, pero considero yo de que tenemos, o al menos tenemos durante los próximos 1 o 2 años, los próximos años vamos a tener, independientemente de quién tenga el mando, vamos a tener al menos una mejor estabilidad en cuanto a lo económico por el precio del cobre, por los proyectos de infraestructura, por lo que es proyectos de irrigación, porque algunos proyectos ya están avanzando en el sector privado más que en el sector público. Así que considero de que independientemente de lo que pueda hacer ese sentido, yo creo que aún así podríamos salir adelante. Y repito, yo no considero que la salida sea traumática como es una vacancia. Yo creo que la salida debería ser salir, no lo van a hacer porque no les conviene, pero salir y pedir un adelanto de elecciones en un tiempo aproximado, hacer las cosas bien, plantear reformas para que en los próximos 5 o 10 años no volvamos a estar en esta misma situación, y eso, sacar una salida poco a poco, independientemente de quién gane. O sea, claro, podemos pensar que en las próximas elecciones puede salir alguien antidemocrático, alguien loco, alguien que, lo que tú mencionaste, alguien que pueda hacer, no sé, alguien que pueda generar muchísima más inestabilidad. Pero ¿por qué pensamos que debe ser así cuando podemos hacer las leyes para evitar que esta clase de personas tomen el poder? Es fácil generar leyes que eviten que personas, ¿qué ley, por ejemplo? Evitar que personas que tienen vínculos o que hayan recibido dinero de Odebrecht o que hayan recibido dinero ilícito o que tengan investigaciones muy serias en lo que es dinero ilícito, no puedan participar o puedan participar activamente en lo que es
política, o sea, o a Entiendo participar tu en partidos punto. políticos. Estuviste en contra de la cosa, vacancia. otra Quiero ir a cosa. otra pregunta, tal vez para Sí, con eso mover. termino. Sí, sí, sí. Yo considero de que si generamos los filtros necesarios, Ajá. no vamos a tener otras personas como Pedro Castillo o un Antauro o personas que tengan esta posición O un Vizcarra. que pueda hacer. O Vizcarra, si tú quieres. Yo no, personalmente nunca conozco a Vizcarra, así que no tengo por qué defenderlo. O sea, yo no vengo, como te digo, yo no vengo de nadie No, que lo digo tenga por sus vinculados. actos de supuesta corrupción, ¿no? ¿Perdón? Por sus actos de supuesta corrupción. Digo que Yo lo sí pongo a la... defendiendo sus actos de corrupción. No, digo que yo lo pongo a la misma par de cualquier presidente que tenga indicios de corrupción. Todos los indicios de corrupción tienen que investigar. Sí, por Totalmente, supuesto, todos los totalmente. presidentes, sea presidente, ministro, congresista, lo que sea, si Tienen ha que tenido investigarse. delitos de corrupción, tiene que Totalmente. terminar preso. O sea, En eso eso coincidimos. definitivamente tiene Coincidimos, que ser así ¿no? siempre. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, tu punto es, prima el contexto en el caso de Vizcarra en vez de la vacancia, así este tenga indicios de corrupción, pero en el contexto de Dina no prima el contexto, sino que prima sus actos de corrupción No. para tal vez una vacancia o un adelanto de elecciones. No. Como te digo, es completamente diferente los contextos en el sentido de que Claro, son yo obvios, son he completamente pedido, yo he distintos. pedido desde el día 1 que haya Pero ya una sea transición, vacancia o una adelanto de transición, elecciones, Transición. pero es diferente, es muy diferente. Es muy diferente sí, porque pudo haber renunciado y se plantea otras elecciones porque era vicepresidenta. no tanto así, porque si ella renunciaba, tomaba el poder quien está ahorita de presidencia del Congreso de la República. Ese es un Podría problema ser un porque- adelanto de elecciones también con el presidente del actual del Congreso de ese Por eso, momento. o sea, por eso te digo. Y eso no, o sea, eso hubiera terminado muchísimo peor, considero yo. ¿Por qué? Si imaginamos que Dina Boluarte sale mañana y renuncia. Entre ¿Quién toma? presidente del Congreso. El señor Soto, que ni siquiera da entrevistas. ¿Qué clase de presidente podría ser ese? Entonces, Aumente el sueldo. ¿qué considero yo? De que debió haberse hecho, ¿saben qué, señores? El 7 de diciembre de ese año, ¿saben qué, señores del Congreso? Esta crisis es profunda, esta crisis ha llegado a un punto en el cual no hay salida con las personas que ahorita Pero están ¿qué en te el hace poder. creer que un adelanto? Para terminar, Ujú, solo termino sí, con sí. eso. Hay que hacer las reformas para evitar que esta situación vuelva a pasar. Ujú. Para evitar que otra persona con esta clase de inexperiencia, esta clase de corrupción ¿Tú, que existe, tú pondrías barreras para las personas que para quieran tener ser educación? presidencia. Po- Si una dos persona ejemplos. quiere, por ejemplo, una persona que al menos tenga experiencia de haber trabajado en el sector público. O sea, Castillo no tenía ninguna experiencia en el O sector. sea, tu requisito uno sería tener experiencia de haber trabajado en el sector público. Al menos a tener gestión. Ajá, O sea, gestión en el sector público. Si tú vas a ocupar el más alto cargo del Estado, al menos tienes que saber cómo funciona el Estado por lo mínimo, ¿me entiendes? Que al menos esta persona, digamos, tenga... Algún conocimiento de cómo Claro, administrar. al menos se sepa que al menos esta persona va a hacer las cosas bien. O sea, no es mucho pedir. Esta clase de cosas es muy simple. Y no ese sería tu primer requisito. y no necesitas ¿Tendrías otro requisito? que no tenga ni siquiera investigaciones en actos de corrupción. Que Yo sea considero- libre de cualquier indicio de corrupción, Yo- ninguna investigación Van abierta. a decirme de que no, pero bueno, hay muchas personas que no tienen ningún acto de corrupción y están participando en política. Dos, Y segundo requisito. ¿Tendrías segundo. algún otro requisito? Tendría otro, sería, bueno, que no tenga, digamos, familiares que están trabajando en el Estado. Hemos tenido presidentes que han tenido familiares trabajando en el Estado. Bueno, en lo teoría cual eso es genera- ilegal, pero pasa. bueno, una Son cosa es la cosas ley que y otra pasan. es la cosa de la práctica, Otra, evidentemente. de que al menos esté afiliado, no simplemente con un papel, sino que esté realmente comprometido con su partido político. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Usan como si fuera un bote el partido político para llegar a este lugar y luego se deslinda del partido político. Cuando los partidos políticos son los lugares en los que las personas pueden ir y pedirle o exigir que los candidatos o las personas que están en el poder dar cuentas. Nosotros lo que hacemos, no tendremos la cantidad de congresistas o lo que quieras, pero los que sí han llegado, o que sean regidores o que hayan sido alcaldes, van al partido y rinden cuenta con los ciudadanos. Y los ciudadanos van y le Hablando dicen, ¿saben qué? hablando de partidos. Regidor, ¿usted Sí, qué está sí. haciendo? Regidor Sí, el esto. hecho de controlar Y que desde el las presidente, bases, por pero bueno, en la supuesto, práctica eso es importante, pasa. porque el presidente no solamente tiene que responder hacia la ciudadanía, que es lo que tiene que hacer, sino que también a su propio partido, que puedan las bases decir, oye señor, yo te puse ahí, yo en teoría elegí para que tú seas el candidato, para que tú representes al partido como institución. Pero si eso no pasa, entonces simplemente tenemos... Ya lo que tenemos miedo, pues una Hablando presidenta de sin partidos, bancada, hablando que de no partidos. tiene- Bueno, que no porque tiene partido. la votaron, Por supuesto, votaron, porque- renunció. Pero porque- bueno, entiendo la figura de la Por importancia de supuesto, partidos, y porque sí es un tema que, es que el muy Perú, importante el también. Perú necesita, la creación de verdaderos partidos políticos. ¿Qué partido político tenemos hoy en día real, estructurado, con bases fuertes? Ninguno. Diría ahí
el APRA, pero no me gusta el APRA, creo que es un partido que le ha hecho mucho daño al Perú, pero aparte de ese, ¿tenemos partidos reales? Lo dudo. Pero quiero llegar al punto de partidos porque hace unos días, en las redes sociales del Partido Morado se publicó una foto tuya junto con el presidente, ¿no? Del Partido Morado. Entonces me preguntas si estás afiliado, eres militante, afiliado oficialmente. Estoy afiliado al Partido Morado. ¿Y por qué el Partido Morado? ¿Por qué el Partido Morado? Conversando o vengo teniendo reuniones porque yo sé que así hubiera elegido el Partido Morado o cualquier otro partido, igual hubiera habido cuestionamientos, hubiera habido personas que hubieran dicho, no, pero ¿por qué con este partido? ¿Por qué con este? ¿Por qué con otro? ¿Por qué no con él? Así que yo entendía eso. Así que lo que hice yo es para que no haya ninguna clase de problema a la interna del partido, es participar en el partido, participar en comités, participar en lo que son sus reuniones, conversar con ellos, conocer a las bases, que me conozcan. Y cuando todo salió, las cosas bien, las personas me conocieron y me aceptaron de que yo esté ahí, escuché lo que tenían que decirme, yo también di mis ideas, me dijeron perfecto. ¿Te aceptaron? Ven. Ok, te entiendo. Así como cualquier joven puede ir, puede participar. Entiendo que también recibiste ofertas de otros partidos para unirte, como en su momento. Y dentro de todo el abanico de ofertas que tenías, ¿por qué el Partido Morado? ¿Qué cualidades crees tú que tiene el Partido Morado por sobre las demás para que tú elijas esta sobre las otras? Dos cosas, principalmente. Uno, yo considero de que las posiciones tanto de extremos como posiciones que tengan partidos que han recibido dinero ilícito, descartados. Ahí nomás me he descartado como 15 partidos políticos. ¿Qué partidos extremos hay? Bueno, hay partidos que están en la extrema izquierda, partidos que están en la extrema derecha, hay partidos que son maoístas, hay partidos que... O sea, lo sabemos. ¿Pero quiénes están en la derecha, de extrema derecha? Bueno, independientemente Me de llama eso... Independientemente de eso. ¿Pero no podrías decir el nombre de algún partido? Sí, lo que pasa es que yo considero de que en mi posición, yo considero que estos partidos son de extrema derecha, como Renovación Popular, Fuerza Popular, que yo considero que son de extrema derecha, yo lo considero así. Ya. En la extrema izquierda lo veo Perú Libre, el Partido de Antauro, y yo ahí en eso nomás, en esas posiciones extremistas, yo no me hallo. Yo no considero de que las cosas sean así de cerradas, yo no considero que las cosas sean así tal cual. Yo considero que el Perú es un país extremadamente diverso, con muchas realidades, y una posición dogmática desde el gobierno central no puede gobernar bien. Yo considero eso. Ahí nomás me quité a como 7 partidos. Le quité hasta Renovación Popular, Fuerza Popular, esos partidos, Palo Libre. Yo no hubiera participado o me hubiera afiliado. No es que estoy diciendo que ellos me han beneficiado nada, sino que simplemente yo no hubiera participado. ¿No te gusta porque consideras que son extremos? No me considero. Así que yo me hallo en el sentido de que, más allá de posiciones ideológicas, dogmáticas o lo que tú quieras, las cosas tienen que ser tanto técnicas como realistas. ¿Dónde me hallo en ese sentido? En el centro. Yo no considero de que la solución esté en solamente quedarme con lo que es la derecha y solamente en lo que es la izquierda. Yo creo que en la derecha hay cosas que son rescatables y en la izquierda hay cosas que son rescatables de la derecha. En el sistema de lo cual, por ejemplo, yo considero de que en lo económico nuestro país ha avanzado bastante en comparación de lo que había pasado en años anteriores. Yo creo que la estabilidad macroeconómica es importante, yo creo que la estabilidad para las inversiones, que tengan un ambiente seguro para poder hacerlo, eso lo da la derecha, estabilidad económica. Es importante. Yo creo que es importante en ese sentido. Yo creo que podría rescatar esa clase de cosas, ¿no? El apoyo a las Fuerzas Armadas, en el sentido de que puedan hacer su trabajo de poder enfrentar la minería ilegal, poder hacer su trabajo de enfrentar a las economías ilegales. Yo creo que eso es importante, yo creo que eso podría ser rescatable. Eso rescato. El sector económico, la postura económica de la derecha, rescatas. Y este apoyo en las Fuerzas Armadas. Entonces te encuentras en el centro. En el sentido de combatir a la delincuencia. Claro. Y combatir a las economías ilegales que están destruyendo actualmente la selva. Eso es eso. Pero, ¿no crees que estar en el centro, es decir, y lo que ha pasado curiosamente con la mayoría de presidentes, que cuando llegan al poder pueden entrar por izquierda o por derecha, pero cuando llegan como que se ponen en el centro y dicen, ok, en este momento y en esta coyuntura política está un poquito más de moda ser de izquierda en los temas sociales, pero luego pasan unos meses y ahora está un poquito más de moda estar en la derecha, con este caso en particular. Entonces, ¿no crees que estar en el centro implica necesariamente ser una persona, y perdóname la palabra, un tanto cobarde porque no eliges una visión por cual guiar tu plan económico, tu plan social, etc., etc., sino que te vas acomodando a como la corriente venga? Hoy día la corriente está por la izquierda, voy por la izquierda, pero como soy de centro, voy a estar en el lado que me guste, sí, ¿no? Dos cosas. A mí no me interesan las modas. Yo estoy casi siempre en negro, así que las modas no son para mí. Yo tengo mi posición clara, lo que he dicho hoy es lo mismo que he dicho hace 5 años, y es lo que mismo, si me hubieras dado la entrevista hace años más, hubiera sido igual.
Si tú me das otra entrevista acá dentro de 10 años, te voy a decir exactamente lo mismo. Así que el tema de modas, para mí no es. Ajá. Segundo, ¿por qué el centro? Porque yo considero esto. Yo considero de que en un país con tantas realidades diferentes como el Perú, no puedes tener posiciones cerradas y dogmáticas en el gobierno central. Yo considero de que hay lugares en nuestro país en los que ha funcionado la agricultura y hay lugares en los países en los que ha funcionado la minería. Ambos son importantes, pero una persona que tiene posiciones cerradas o dogmáticas no van a verlo de esa manera. Y van a decir, no, solamente la minería, no, solamente la agricultura. Y no se van a dar cuenta que ambos pueden coexistir. Yo considero que desde el centro puede enfocarse en rescatar lo que es rescatable de cada posición. Hay cosas que rescato y cosas que no, hay cosas que rescato en la izquierda y cosas que no. Yo considero de verdad... ¿De la izquierda qué rescatas? Yo lo que podría considerar en la izquierda es la defensa del medio ambiente. Yo considero que es importantísimo. Actualmente no se está viendo el problema, pero yo que he estado hace poco y viajo constantemente por trabajo... No, pero eso a no lo es que la exclusivo selva- de la izquierda, ¿no? No, para explicar por qué. El por qué. Actualmente estamos sufriendo mucho de lo que es la minería ilegal, estamos sufriendo mucho de lo que es la tala. Eso es un problema serio. Eso es solamente una de las visiones. Bueno, es Puede casi, haber- en puede sí es el- tener en la de derecha toda también. la minería Pero- en general que tenemos es 10% aproximadamente. Pero también es importante decir de que no solamente es eso, es también los derechos humanos. Yo considero que las personas o las mujeres deberían tener derechos sobre sus propios cuerpos. Esa ¿En qué sentido? es en el sentido de que ellas puedan decidir sobre si continuar o no con un embarazo. Ellas pueden tener el derecho de decidir sobre ellas mismas, sobre su propio Sobre cuerpo. su propio cuerpo. Su propio cuerpo. ¿Por qué estarían su decidiendo decisión. sobre el cuerpo del que está gestándose? No necesariamente en ese sentido. Porque una mujer, al tener o haber pasado un embarazo o haber decidido un aborto, que es lo que está pasando actualmente, los abortos Claro, existen. existen No es legalmente, que- sí, no es que- totalmente. no es que lo dice Carlos o no dice Carlos y mañana... Sucede, él ese es dice, el hecho. Eso es lo que pasa. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al menos no criminalizar algo que está pasando y afrontar el problema. ¿Cómo es afrontar el problema? Uno es dejar de penalizarlo. Ha habido casos en los cuales mujeres que han decidido no continuar el embarazo por diferentes motivos. Problemas económicos, no estaban preparadas, cualquier cosa. Han decidido no continuarlo, las han incluso denunciado por eso. Yo considero de que ¿Cuántas personas ha pasado. No, sí, ha pasado. De que hay, por hay. supuesto. Pero ¿cuántas personas Esto- han estado en la cárcel por estar No, pero por es que hacer un no es aborto? solamente esto. O sea, aún si no vas a la cárcel, el hecho de que te denuncien por decidir por tu propio cuerpo sobre algo que tú consideras de que no ibas a poder hacer las cosas bien, entonces yo considero de que es importante de que esto no esté pasando en ese sentido. Esas son las cosas que puedo rescatar De la izquierda. de diferentes posiciones. O sea, puedo rescatar un montón de cosas, pero al final es lo mismo. Al final yo considero de que no se trata de modas, no se trata de posiciones dogmáticas. Se trata de lo que es la realidad. Lo que es la realidad es que hay cosas que han fallado en ese sentido, cosas que han fallado en otro. Entonces, por lo hay que cosas me- que rescatar de uno y de otro. Por lo que me describes de que el Partido Morado quiere agarrar un poco de todo para aplicarlo al Perú, porque Perú es un país diverso. diverso. Entonces, ¿dirías que el Partido Morado es un partido en el cual se está tratando de acoplar al Perú? Mira, Para solucionar los problemas de Perú. Lo que yo puedo decir es de que el Partido Morado es un partido que al menos no tiene vínculos con actos de corrupción, no ha recibido dinero de Odebrecht, no está vinculado con ser una organización criminal, nada por el estilo. Es un partido en el cual cualquier persona puede participar independientemente. No es que solamente siendo de una persona en el centro puede participar. O sea, Pero, puedes tener una claro. posición de izquierda, de derecha y puedes participar igual. O sea, tienes en el todo Partido Morado derecho. pueden entrar personas de izquierda tanto como de derecha. Toda persona que esté limpia de actos de corrupción puede participar en el Partido Morado en el momento que desee, cuando desee, de la forma en que desee, porque es un partido abierto en el cual no te van a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer esto? Pero Ya, mi pregunta tanto era, gratis, tanto entonces así, es un ¿no? partido que trata de acoplarse al Perú. Es un partido que está tratando de O hacer lo quiere- correcto desde el gobierno central para el Perú. Para el Perú. Para el Perú. Ok, entonces, o sea, porque la argumentación que me dice previamente es como que el Perú es un país diverso, que tiene diversas problemáticas, entonces agarramos un poquito de lo mejor de acá, de acá. Pero De las posiciones, de las posiciones de izquierda ideológicas extremistas para ti. que existen, hay cosas que son rescatables, cosas que sí pueden funcionar y pueden coexistir una con otra. ¿tú sabes cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Porque claro, podemos hablar de eso, pero ¿conoces, digamos, la distinción entre por qué ahora es de derecha y por qué ahora es de izquierda? ¿O cuál es tu margen para diferenciar izquierda y derecha? Yo considero de que en el sentido de tanto izquierda y derecha puede haber diferentes posiciones. Por ejemplo, uno puede irse más a lo social, uno puede irse más a lo económico, uno puede estar mucho más enfocado en lo que es el desarrollo económico, el desarrollo de empresas, el desarrollo de digamos, la economía, y otro más en lo social. Uno enfocarse más en la economía de lo humano, en la economía de los ciudadanos.
Bueno, cuando hablamos de economía enfocarse como en tal, el es economía para todos. en el desarrollo, tanto social, Ujú. o enfocarse más en los servicios para los ciudadanos, y otro más es en el desarrollo que pueda haber en la economía. Eso puede ser una de las diferencias que puedo ver yo. Pero ¿tú no Otras crees diferencias- que cuando la derecha, en este caso, según tu ejemplo, plantea mejoras para la economía como tal, el mero hecho de mejorar la economía ya está repercutiendo de manera positiva en todos los ciudadanos? Entonces, ¿qué social hablas en este contexto? Mira, si me comentas de que solamente es subir la economía, no es solamente eso, es también la calidad de servicios. ¿De qué te sirve subir 3-4% si las personas no tienen hospitales, si las personas no tienen educación para sus hijos, si las personas no tienen seguridad? O sea, no es que uno u otro, o sea, tienen que ir ambos de la mano. Ambos tienen que estar juntos. No puede simplemente cerrarse. Ya, el Perú va bien solamente porque está subiendo 4%. No, es también ver el hecho de que la gente no tiene hospitales, es también el hecho de ver que los niños no tienen colegios. Claro, pero- es también ver eso. O sea, Sí, y te si entiendo. tú te das cuenta de que una persona no puede cerrarse solamente a una idea, una persona tiene que, ¿Cuál al es el, menos ¿sabes- desde sabes- el gobierno. ¿sabes cuál es el Para terminar con esto, presidente que más hospitales ha construido y para, colegios? para terminar solamente con Fujimori. esto. Para terminar solamente con Curioso, esto. ¿no? No es de izquierda, pero se preocupó por eso. Pero la diferencia es una. Fujimori es un dictador y Totalmente, robó. totalmente, pero yo voy al caso específico de que me dices que la izquierda es la que crea colegios o que se preocupa por Yo no he esas dicho que la cosas. izquierda crea colegios. Estás Estoy poniendo diciendo- ejemplos de yo no estoy que diciendo se eso, preocupa lo que por problemáticas de los salud, sociales. social, Te pero estoy bueno, diciendo bajo lo que es Ajá. la ideología en una izquierda. No estoy diciendo qué es lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Les estoy diciendo la posición, digamos, ideológica en lo que es esto, es el desarrollo humano. Es más, el desarrollo humano. Que sea la propia ciudadanía la que impulse esta economía en el sentido de que pueda desarrollar tanto o que tenga los beneficios para poder desarrollarse como de salud, educación, seguridad. Eso es importante bajo el contexto de ese sentido. Yo considero en tu posición de que el presidente que haya generado más hospitales, y bueno, es un dictador, o sea, es una persona que no va a tener ninguna clase de oposición y va a claro, hacer lo pero que le dé hizo, la gana. entonces Y fue por una otro persona lado- de derecha que y hizo por algo de otro izquierda, lado- entonces dirías, Y según por tu otro lógica. lado, esta persona, o sea, con todo el dinero que ha robado, o sea, yo considero de que esa persona no puede ni siquiera debería llamarse presidente, es simplemente un dictador, no, es un Totalmente. expresidente. En eso es un- coincidimos, es un simplemente- ex dictador, Es pero- un dictador, es un asesino y es un corrupto, o sea, eso no es porque yo lo diga yo, es porque es la realidad. Es la realidad. Entonces, si mañana viene un dictador de izquierda y viene y sabes qué, te voy a construir 100 hospitales, Listo, Carlos. no significa que va a ser Sí. el mejor presidente. O Te sea, comprendo no es así. totalmente y creo que en esta entrevista bueno, primero hemos descubierto que ya estás afiliado como tal Sí. al Partido Morado, tu posición es de centro y bueno, estás a favor, o bueno, si tendrías el poder, vacarías a la presidenta por las razones que ya has argumentado, ¿no? En ese sentido, yo solo puedo concluir esta entrevista con el último punto diciendo que creo yo que cuando hablamos de izquierda y derecha es muy fácil decir este partido de izquierda o derecha, pero no entendemos realmente qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda, digamos, desde la base y matriz académica. Igual Que también es importante- déjame terminar, Sí, es solo para importante. concluir, Sí. unas últimas palabras, es que yo diría, tal vez en otra entrevista podamos abordarlo, cuál es la diferencia real entre ser de izquierda y de derecha, es la visión filosófica ante la desigualdad. Por un lado, la derecha no ve a la desigualdad como un problema, más ve a la pobreza como un problema. Entonces, yo ataco la pobreza, la desigualdad, digamos, no es un problema per se. En cambio, la izquierda sí ve a la desigualdad como un problema. Y ante eso, lo que generalmente hacen es, voy a quitarles a uno su plata y voy a redistribuirlas para los otros. Entonces, filosóficamente esa es la diferencia, pero es una discusión que da para 2 horas, 3 horas. Sí. Entonces, yo te dedicaría Y- tal vez unas últimas palabras para que puedas despedirte de tu público. Sí. Y nada, eso, Carlos. Sí, solamente para comentar esto también, y antes de terminar. Ujú. Sí, por supuesto, tenemos una visión fisiológica de todo lo que tú desees, pero al final... Filosófica. Es al final, cuando vienen el poder, olvidan todo esto. Así que tú puedes decir, sabes que soy candidato de derecha, pero al final no haces lo que estás diciendo. Puedes ser un candidato de izquierda y al final no estás haciendo... Justamente lo que critiqué de la izquierda, es Exacto, o sea, al final no se trata tanto de esta posición... Del centro, perdón. Justamente Y- lo que critiqué del centro es no eso. puede ser tanto esa posición ideológica. O sea, al final simplemente no estás haciendo ni siquiera lo que tus propias convicciones supuestamente dicen o que supuestamente tu propia ideología está diciendo. Así que va más allá de eso. O sea, ya no estamos tanto en una posición ideológica tanto para allá, tanto para allá. Estamos en una posición de hay personas que roban y hay personas que no roban y es así de simple. Sí. Esa es la única diferencia que existe. Eso va en la izquierda, en la derecha, en cualquier lugar. Izquierda y Con derecha eso- los dos roban, eso es verdad. Lo que tú dices. Eso es verdad. Entonces, Y centro también. Para terminar con esto, para terminar la entrevista, agradecerte obviamente. Creo de que es importante ver que hay salidas. Ujú. No van a ser perfectas,
no van a ser la salida que va a hacer todos felices, no va a ser que la salida que va a hacer que el Perú se convierta en Suiza ni nada por el estilo. Necesitaríamos 4 gobiernos para poder encaminarnos a lo que es un verdadero desarrollo para los próximos años, ni siquiera para nosotros, para nuestros hijos. Entonces, es importante que desde el futuro veamos de la forma de esa manera. No tanto en lo ideológico, sino más en lo político y en lo social. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, también por estar acá, por aceptar la entrevista. Fuiste muy ameno al recibir los mensajes. Fue, digamos, sencillo que tenerte acá. Muchas gracias por eso. Y bueno, esto fue Piso 8, un programa que sale por TV Nacional y toda la red de alianzas de TV Nacional. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.